Arrancamos, si les parece, el editorial, porque llegó un punto en el que el vocero dijo, mañana van a ser los anuncios, no queda mucho más por escuchar. Creo que era una presentación, más que nada, una formalidad del vocero presidencial, el portavoz, a los periodistas de la Casa Rosada, que estaban desde antes que él. ¿No? Fue y se presentó. Eh, ¿Qué puedo decir de estas horas? Porque ayer sucedió algo realmente institucionalmente esperable, pero con una serie de anuncios que no son los que uno está habituado a escuchar cuando asume un presidente de la nación. El haberle dado la espalda a la Asamblea Legislativa es todo un dato de cómo piensa Javier Gerardo Milei. Eh, Armar la sustentabilidad política de su gobierno. Aquello que se pueda negociar, se va a negociar con las otras bancadas que son mayoritarias a la suya. Y lo que no se pueda negociar se va a hacer por decreto y buscando la complicidad, ¿sí?, del sector de la sociedad que lo votó y que lo consagró presidente. Me parece que ese va a ser el modus operandi. Obviamente esto es interpretación, es muy difícil, con los anuncios escasos que hasta ahora se han tenido, dibujar un mapa más o menos cierto del futuro inmediato. Mañana va a estar Luis Toto Caputo anunciando, sí, un paquete de medidas. Creo que toda la curiosidad está puesta en saber si esas medidas son las que han estado circulando, las versiones que han estado circulando, o aparece alguna cosa nueva, sorpresiva. En principio lo que se sabe es que va a haber un ajuste. ¿De qué características? Profundo, fenomenal, diría yo, extraordinario. Hoy hablábamos con Fernando Siveira, cuándo fue en la historia argentina que un presidente planteó el dolor como una necesidad. Y nos acordábamos del discurso de la economía de guerra de Raúl Ricardo Alfonsín. Se cumplían 100 días de democracia montado en un aval social y un consenso grande. Raúl Ricardo Alfonsín anuncia la economía de guerra, que era esto, esencialmente un programa de ajuste. Pero fue muy impopular, ¿no? Cuando uno piensa en cómo terminó Raúl Ricardo Alfonsín, quizá habría que poner en ese discurso el principio de ese final donde tuvo que incluso entregar la banda presidencial de antemano. No estoy diciendo absolutamente nada que no se sepa, estoy citando a la historia simplemente para poder darle a la calificación de inédito que le quiero dar al discurso de Javier Gerardo Milei eh, algún sustento histórico. Prometió Javier Gerardo Milei ajuste, pobreza, un shock, o sea, una serie de cambios estructurales por los cuales la sociedad, la que lo votó y la que no lo votó, va a sufrir. Yo tengo que sintetizar el discurso de Javier Gerardo Milei es, te va a doler mucho, pero después te va a gustar. Sinceramente, insisto, nunca escuché nada igual. Creo que incluso en este caso, basado en una serie de números incomprobables, ¿no? El 15.000% de inflación no existe, no existió. No puedo descartar que suceda, porque lo que se va a inducir aquí es una estanflación, con lo cual los precios pueden espiralizarse, puede pasar cualquier cosa, salvo que haya un estricto control de ciertas variables de la economía todavía no suficientemente explicado. Les quiero contar rapidito. Va a haber dos áreas muy importantes en el gobierno de Milei. Una es la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete absorbe todos, eh, 64 ítems. Absorbe casi toda la gestión de gobierno, casi toda. La otra es capital humano, el Ministerio de Capital Humano, que absorbe 93 ítems de la acción de gobierno. En un primer decreto ya se eliminaron el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, pasan a ser secretarías.
pasan a ser secretarías. Uno no sabe, por ahora no lo sabe, lo vamos a saber en las próximas horas, si esa desjerarquización viene acompañada también de la eliminación de las direcciones y de todo el organigrama que tiene un ministerio hacia abajo, o es simplemente un cambio de denominación. Por lo que dice el presidente Javier Gerardo Milei, y no tengo por qué descreerle, cuando se decide la eliminación del ministerio, se decide también la eliminación de todas sus competencias, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el sentido? Es puramente semántico. Lo llamaban ministerio y ahora lo llaman secretaría, ahora te llaman Margot. ¿Cuál sería la...? No, evidentemente esto tiene que traducirse, si es que la palabra del presidente hay que tomarla al pie de, al pie de sus definiciones, al pie del detalle de sus definiciones. Creo que van a avanzar sobre esas direcciones y producir algún tipo de recorte. Hoy leer el boletín oficial es realmente entender el primer día de gobierno. Se entiende más, creo, que leyendo el boletín oficial que escuchándolo al vocero. Insisto, el vocero creo que fue a presentarse, ni siquiera fue a anunciar algo. Creo lo más relevante, digamos, de su intervención es anunciar que el día de hoy no era el que había previsto con anuncios, sino el de mañana, donde va a hablar Toto Caputo. Pero lo cierto es que en el boletín oficial sí, hoy ya se oficializaron una serie de decisiones de Javier Gerardo Milei, algunas burocráticas, administrativas, pero que también le dan un cariz. Capital Humano, por ejemplo, absorbe, ya les dije, 93 ítems. Turismo, ambiente, todo eso lo va a llevar el jefe de gabinete, perdón, pero después Capital Humano absorbe educación, cultura, trabajo, ANSES, desarrollo social, los planes, todo lo que era el Ministerio de las Mujeres. Bueno, realmente va a haber dos áreas muy importantes. Pero quiero volver sobre mi sorpresa, sinceramente, porque ya vamos a tener tiempo. El gobierno recién empieza. Quiero volver sobre mi sorpresa de día domingo, viendo la asunción presidencial con un presidente que le daba la espalda a lo que él denomina la casta. Desgraciadamente o no, los que están allí son los representantes del pueblo. Quiero decir, me gustan más, me gustan menos, algunos me gustaría muchísimo y otro nada. Pero el Palacio Legislativo es el lugar donde está expresada la representación popular. Y una asamblea legislativa no solamente es que están representados el pueblo, sino también las provincias, otros poderes del Estado. Si el efecto buscado era darle la espalda diciendo que no va a gobernar con ellos o que se someten o o los va a ignorar, bueno, en parte está logrado. En parte está logrado. Creo que va a resultar difícil para todos. Eso incluye al presidente. ¿Eh? Eso incluye al presidente. Porque la política, a pesar de que sea tan denostada y que algunos realmente han hecho uso de la política para servir sus intereses personales y no los de la sociedad, entiendo y sigue siendo para mí la manera inteligente de abordar los conflictos y resolverlos. La administración de intereses opuestos, diversos, y ver cuáles son aquellos puntos de contacto que hacen que la vida siga, que hacen que las cosas se puedan hacer o no se puedan hacer. La política cumple un papel muy importante en la vida de una democracia. Y en este caso, yo creo que la búsqueda de Milei ha sido efectista. Probablemente, no sé, Guillermo Franco del Ministerio del Interior tenga junto a él a personas en condiciones de establecer mejores contactos con la política que la que se quiso manifestar allí. Uno dice, bueno, ¿habrá sido para la tribuna? Probablemente. Tribuna que vitorió un ajuste, vitorió a la policía, y esas para mí también son imágenes inéditas, situaciones inéditas. No quiero pasarme en el sentido de creer que esto fue una especie de plenario de gente que no está en sus cabales. No, nada que ver. Esto que estaba allí también era pueblo que votó al presidente. Y me da la impresión de que todos los que estaban allí presentes creen que el ajuste es el otro. Así como antes era la patria, es el otro. Bueno, el ajuste es el otro. Le va a pasar al otro. A mí no me va a pasar. Estamos, creo yo, ante una
agenda de trabajo, que es una agenda de trabajo bastante mutiladora, y creo que también es una agenda de trabajo gubernamental que va a chocar evidentemente con la realidad. La realidad existe, por más que uno no quiera verla, la realidad existe. Y muchas veces la realidad impide que tus propósitos se logren, se alcancen, digamos, ¿no? Los objetivos que te propongas los puedas alcanzar. Lo vamos a estar viendo en horas. Yo quiero ir a un pasaje del discurso del presidente Milei, donde él resume el futuro inmediato. A ver. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Bueno, esta inflación, ya lo dijimos alguna vez, es un momento en el que los precios de las cosas suben y la actividad económica entra en una especie de receso o depresión. Es el peor de los mundos, es el peor de los mundos. Pero sobre todas las cosas, es raro que este sea un objetivo de gobierno, ¿no? Esto me hace acordar cuando Macri hablaba del sinceramiento de los precios, que no fueron otra cosa que tarifazos, ataque al salario real, destrucción del poder adquisitivo, ¿no? Porque uno puede usar una palabra linda, pero para los hechos de la vida ordinaria se entienden, ¿no? El sinceramiento de los precios del que hablaba Mauricio Macri terminó en la caída del poder adquisitivo, en unos tarifazos gigantes y en mayor pobreza y desigualdad. Perfecto. Pero era un sinceramiento. En este caso, pareciera que Javier Gerardo Milei es menos escondedor en estos asuntos, ¿no? Casi te lo dice. No, casi te lo dice. Te lo dice abiertamente. Lo dijo en la campaña. No hay grandes modificaciones allí, salvo el entramado político donde parece estar castigada la Libertad Avanza, ¿no? Ha sido el espacio político originario del presidente electo y son quizá los que menos han recibido en el reparto, ¿no? Aquí hay presentes corporaciones, hay presentes personajes que están claramente beneficiados y que vienen a sostener en los hechos una prédica que era muy distinta al Milei candidato en algunos aspectos, en cierta radicalización. Aquí lo que vemos es una radicalización por el ajuste. Hay una radicalización por el ajuste, se está tratando de armar un bloque que sostenga ese ajuste, un bloque que lo defienda, un bloque que lo plantee y que lo administre también. Las imágenes de la gente vivando el ajuste y también vivando la alternativa por si el ajuste no es votado en el Congreso, que es la represión, vivando a la policía, son difíciles de digerir. Pero son difíciles de digerir, entre otras cosas, porque tienen carácter inédito. Si alguien me pregunta si esto tiene legitimidad, toda. ¿Sí? Porque esos que agarran y dicen, no, bueno, porque entre los que no fueron a votar, el voto en blanco, el voto de no sé qué y aquello, entonces y tratan de deslegitimar por la matemática aquello que se está legitimando en el ejercicio. Bueno, me parece que van a un callejón sin salida, ¿no? Lo primero que hay que reconocer es que Javier Gerardo Milei ganó las elecciones y está en condiciones de hacer este tipo de anuncios. Yo creo que con este tipo de anuncios él está erosionando su propia sustentabilidad política. Independientemente de lo que yo crea, él cree lo inverso. Él cree que este tipo de anuncios les van a dar la fortaleza necesaria para que su gobierno sea exitoso. A veces un gobierno puede ser exitoso en un momento y fracasado en otro momento. Yo sinceramente no comparto los criterios de éxito o fracaso que pueda tener Javier Gerardo Milei. Y es legítimo que así sea. Me siento como ciudadano con la libertad, esta palabrita tan vapuleada ahora, con la libertad de manifestar que, en mi convicción, si uno anuncia esta inflación, eso es mayor pobreza
Eso es mayor caída de poder adquisitivo. Eso va a ser también mayor protesta, cantidad de protestas. Y pareciera ser que la alternativa que tienen aquí y que no les va a temblar el pulso para llevar adelante es la represión. Esto es lo que yo puedo decir desde la convicción, pero sobre todas las cosas con los anteojos que yo veo de la realidad. Probablemente haya una parte de la realidad que no vea. Yo lo tengo que decir. Hay un mundo a que cuando lo analizamos con las categorías que tenemos, no lo entendemos, no lo comprendemos. Si alguien me hubiera dicho que iba a haber una plaza donde hubiese banderas venezolanas, banderas del Estado de Israel, y vivando un ajuste, y yo sinceramente esa imagen no la tenía. Bueno, ahora la tengo. Y lo que sí tengo que admitir es que esto que estoy viendo representa una realidad para la cual hasta ahora nosotros teníamos no el tiempo, no la calidad visual para verla, para entenderla, para comprenderla, para asimilarla. Seguimos hablando quizá de una sociedad que ya no es la sociedad que nosotros conocimos. Esta es una sociedad que tiene grandes aspectos de sociedad globalizada y que se maneja con los impulsos de una globalización que tienen los candidatos de ultraderecha una alternativa posible para gobernar. De hecho, quienes estaban sentados alrededor de Javier Gerardo Milei, a ver, Bolsonaro, lo cual me parece, creo que estuvo haciendo papelones en algún restaurante aquí en la ciudad de Buenos Aires, no solamente está condenado, pero ya está con condena firme, no puede tener cargos públicos, sino que invitarlo a Bolsonaro es realmente una falta de respeto a la República Federativa del Brasil, que ha elegido a Lula da Silva como presidente. Me da la impresión de que como política exterior es un abuso ideológico, vamos a decirlo así. Víctor Orbán, ultraderecha, creada por Steve Bannon en Hungría. Zelensky, la punta de lanza de la OTAN en guerra con la Federación Rusa. Sinceramente, ¿no? Sinceramente, realmente es una escena muy difícil de asimilar. Ahora, que no se tome esto como la decisión de no entenderla. No, voy a poner todo lo mejor de mí para entender qué es lo que pasa. Y en la medida que lo vaya comprendiendo, lo voy a ir contando. De lo que vi hasta ahora, puedo decir que estoy sorprendido porque nunca imaginé que un presidente pueda dar un primer discurso inaugural donde tiene que poner a jugar la fe, la esperanza colectiva, haya sido tan descarnado en su propuesta. Por supuesto, el futuro nos dirá qué tan acertado y qué tan equivocado estaba. El costo puede llegar a ser enorme. Creo que ya lo está haciendo. Porque mientras hoy escuchábamos al vocero, que no tenía otra cosa más que presentarse, no tenía otra cosa que anunciar más que presentarse, los precios siguen aumentando, la especulación sigue desorbitada, hay mucha gente que está con la angustia de si va a conservar el trabajo o no, si va a poder seguir pagando el alquiler o no. Esta es la realidad, la vida real. En teoría, el ajuste será popular, el shock es necesario, bueno, todas las cosas que dice la derecha habitualmente. Pero va a aumentar, ya aumentó la nafta, va a aumentar el agua, van a aumentar las tarifas. Y si algunos creen que Milei es populista, bueno, todavía lo tiene que demostrar. Y yo le propongo una salida, al menos para decir soy un populista de ultraderecha, pero populista al fin. Dice que va a sacar los subsidios. Y que esos subsidios le van a permitir un ahorro de 5 puntos. Si quiere ser populista de verdad, saque los subsidios a las empresas también. Y no solamente a la gente. Porque esto de tener coraje con los débiles, pero achicarse con los más poderosos, no es para un presidente de la nación. Y creo que ha sido elegido como presidente de la nación, de modo legítimo. Por lo tanto, si va a quitar subsidios,
Bueno, que quite todos los subsidios. Si va a achicar el gasto, que lo haga también sacándole los beneficios a aquellos que lo han recibido en los últimos años sin necesitarlo, ¿no? Hemos estado subsidiando empresas que cada vez que le tuvieron que dar una mano al trabajador o la trabajadora en el supermercado, tratando de contener los precios, han hecho lo contrario. Por lo tanto, si quiere ser populista, ahí tiene un atajo. Para terminar, hay mucha gente que tiene miedo, porque entre otras cosas, Milei cambió el nombre, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el Ministerio de Justicia. Bueno, las señales son muy claras, ¿no? No podíamos esperar de un bloque negacionista que no haya algún intento, alguna manera de avanzar sobre las políticas de memoria, verdad y justicia. Hay algo que decíamos recién, la realidad a veces te pone límites. Uno puede idealmente pretender ciertas cosas, pero la realidad no te deja ejecutarlas, no te permite hacerlas, ¿sí? El movimiento de derechos humanos en la Argentina tiene una enorme fortaleza. Que haya perdido Unión por la Patria en las elecciones no quiere decir que hayan desaparecido para esta sociedad el compromiso con las políticas vigentes en los últimos años y sobre todo en materia de derechos humanos, porque el pueblo sabe que cuando se empiezan a violar los derechos humanos es porque vienen por todos y por todas. Nada bueno se ha construido violando los derechos humanos en la Argentina. Por lo tanto, me parece que el presidente tiene que acreditar y registrar que tiene una oportunidad histórica. Con los métodos que él decide legítimamente vaya a usar, siempre y cuando no viole la ley, siempre y cuando no viole la Constitución, su desafío es darle bienestar a la gente. Y esta gente hoy necesita bienestar urgente. Tratar de entretenerlos con peleas que no llevan a ningún lugar, desmontando nada más y nada menos aquello que es orgullo, porque en la Argentina es vanguardia en materia de derechos humanos en el mundo, bueno, estaría cometiendo un enorme error. Creo que fundamentalmente la gente vota para obtener un bienestar, es decir, para vivir mejor. También hay una realidad paralela, en la que vivan el ajuste y vivan a la policía. Bueno, precisamente estamos en el medio de estos dos mundos. Definir cuál de estos dos mundos va a triunfar al final de cuentas resulta apasionante. Lástima que dicen que va a ser con dolor. Un país unido por la radio.